Hola, hola, ¿cómo les va? Miércoles 22 nos estamos reencontrando. Hoy vamos a analizar el pensamiento neoclásico, el pensamiento de una escuela que en muchos casos sigue hasta el día de hoy. Hay algunos modelos que todavía se siguen utilizando de esta escuela. Generó un cambio rotundo en el pensamiento económico, así que es muy interesante. No los entretengo más, vamos ya a la clase. Hoy nos toca recorrer las ideas neoclásicas. Sin embargo, antes de ir directamente a este tema, pensemos un poco dónde estamos parados. En el video anterior veíamos justamente las críticas profundas que había realizado el socialismo científico, el marxismo, a la escuela clásica. Estas críticas fueron tan fuertes que pusieron en jaque algunos de los preceptos clásicos. Y bajo este esquema de poner en jaque algunos de los preceptos, empiezan a surgir tres autores que van a ser los precursores a la escuela neoclásica. Son quienes escribieron y manifestaron sus ideas antes de la escuela neoclásica. Vamos a decir alrededor de 1870, y entre 1870 y 1890 van a estar estos precursores a la escuela neoclásica, que van a ser tres autores: Stanley Jevons de Inglaterra, Karl Menger de Viena y León Walras de Lausana, que van a desarrollar en forma simultánea, aunque sin mantener contacto entre ellos, un conjunto coherente de ideas que justamente serían la base para la escuela neoclásica. Fueron conocidos como los marginalistas, los vamos a conocer como los marginalistas, y se consideraron políticamente neutrales, ya que no se proponían describir las características ni la forma de funcionamiento del sistema económico, sino que buscaban la formulación de leyes científicas que se cumpliesen en el ámbito de cualquier marco institucional. El enfoque particular que tuvieron fue el enfoque en el margen, justamente, que es el punto de cambio de tomas de decisiones. La conducta racional, el empleo del método deductivo abstracto y un enfoque de equilibrio fueron lo que aportaron a la escuela neoclásica, y aportaron también algunos conceptos como el concepto de utilidad, el concepto de utilidad marginal, que ya lo vamos a ver, y algunos otros conceptos que ustedes ya vieron en la unidad número uno, como el costo de oportunidad y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, ¿desde cuándo hasta cuánto tuvo influencia la escuela neoclásica? Vamos a decir que los neoclásicos tuvieron influencia a partir de 1890, que es la publicación de Principios de Economía, uno de los principales libros de Alfred Marshall, que va a ser el principal autor. Y vamos a decir que tuvo influencia hasta el año 1930, donde la gran crisis económica, el crack de Wall Street, puso en jaque varios de los aspectos planteados por la escuela neoclásica. No todos, pero algunos de los aspectos que se habían planteado estuvieron en jaque. Bien, la escuela neoclásica, entonces, ¿cuáles son sus características? Primero vamos a hablar un poquito del autor principal, que es Alfred Marshall, que fue quien sintetizó el pensamiento marginalista y generó grandes aportes justamente para la concepción de esta nueva escuela. Entre esos aportes vamos a destacar a la ciencia económica, la ciencia de la economía. La economía deja de llamarse economía política. Hasta este punto siempre los escritos de economía hacían referencia a economía política, y pasa a llamarse economía. Puntualmente en inglés pasa a llamarse economics, justamente con la finalización ICS. ¿Por qué destaco esto? Porque justamente las ciencias que terminan en ICS en inglés se refieren a las ingenierías. Y esto nos va a dar un parámetro de cuál va a ser la influencia justamente sobre esta ciencia que es la economía. Y es el periodo justamente donde se establece el objeto y método de estudio moderno de la economía. Se desarrolla un aparato analítico que se formalizó a través del uso de la matemática. La matemática va a tener una influencia fundamental a partir de los neoclásicos. Esto justamente deriva en la modelización de los fenómenos, y vamos a tener dos modelos con los cuales los neoclásicos van a establecer toda su línea argumentativa de pensamiento.
Por un lado tenemos el Homo economicus, que es un modelo de comportamiento humano racional en donde lo único que motiva al individuo es la búsqueda de maximizar su utilidad personal. Es decir, que no se va a tener en cuenta, esta persona, este Homo economicus, no va a tener en cuenta cualquier otra motivación, solamente va a estar guiado por su interés personal. Esto le va a servir a los neoclásicos para construir el resto de sus modelos. Por otro lado, tenemos el modelo de competencia perfecta. La competencia perfecta es un mercado ideal, es decir, una construcción meramente teórica en donde el precio y la cantidad de equilibrio se alcanzan por el libre juego de la oferta y la demanda. Y hay muchos oferentes y muchos demandantes. Entonces, lo que van a decir los neoclásicos es que muchas de las situaciones que describe Marx se dan cuando los mercados no alcanzan a ser de competencia perfecta, es decir, cuando hay alguna falla de mercado. Ergo, conciben que el Estado, al igual que los clásicos, no debe intervenir en la economía. Pero en el caso de que existan fallas de mercado, en este caso sí debe intervenir, solucionar estas fallas y luego volver a retirarse. No tiene que seguir interviniendo ad eternum. Entonces, ¿qué es lo que dicen los neoclásicos? Dicen, ok, está bien algunas de las críticas que hace Marx. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la competencia perfecta no está funcionando en ese mercado. Para eso necesitamos que el Estado intervenga, resuelva este problema que hay en ese mercado y luego vuelva a retirarse. ¿Y cuáles son estas fallas de mercado? Bueno, simplemente las vamos a nombrar, las vamos a estudiar con más detalle en la segunda parte de la unidad 3. Estas fallas de mercado son la existencia de externalidades, la existencia de bienes públicos, la ausencia de la competencia y la asimetría en la información. En definitiva, para los neoclásicos, el Estado no tiene que intervenir. Siguen esta concepción clásica de que el Estado no intervenga en la economía. Por eso los llamamos neoclásicos, porque es una nueva forma de pensar algunas ideas que habían planteado los clásicos. Sin embargo, abren la puerta en el sentido de que, ok, pero si hay fallas de mercado, si el mercado no está funcionando como debería, que el modelo ideal es la competencia perfecta, el Estado debía intervenir, debía solucionar estas fallas de mercado, hacer que estos mercados tendieran a una competencia perfecta y de esta forma, de vuelta, retirarse y seguir sin intervenir en la economía. Pasemos entonces a la teoría del valor. Para la escuela neoclásica, el valor de un bien depende de la importancia que se le atribuye como medio para satisfacer las necesidades humanas. Depende, en otras palabras, de su utilidad. El concepto central acá es la utilidad, que es el juicio que un sujeto hace acerca de la capacidad de un objeto para satisfacer sus necesidades. Es decir, que ahora con el pensamiento neoclásico pasamos a una teoría subjetiva del valor. Antes con los clásicos estábamos en una teoría objetiva del valor, ahora estamos en una teoría subjetiva del valor. El valor depende del sujeto. Y además complementan y dicen, el valor atribuido por un sujeto a una unidad cualquiera de un bien depende de la cantidad de ese mismo bien de la que el individuo ya dispone. Y siguen con la hipótesis de que la intensidad de toda necesidad disminuye a medida que se satisface. Y es el concepto de la utilidad marginal decreciente, que es un concepto que trabajan también los marginalistas. Recapitulemos estos conceptos con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo hambre y que me puedo comprar una hamburguesa. Bien, ¿qué le da valor a esa hamburguesa? Justamente que yo tengo hambre. Es la utilidad lo que le da el valor a esa hamburguesa. ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender de qué tanta utilidad me genera a mí. Si yo hace varias horas que no como, esa hamburguesa me va a representar una gran utilidad y tal vez estoy dispuesto a pagar, no sé, 500 pesos por comprar esa hamburguesa. Ahora, tal vez una persona que almorzó hace poco, tal vez no estaría dispuesto a pagar por una hamburguesa. ¿Por qué? Porque no le reporta utilidad. Y otra persona que estuvo más horas sin comer que yo,
tal vez estaría dispuesto a pagar mucho más por una hamburguesa. ¿De qué depende el valor de esa hamburguesa? De la utilidad que nos reporta a cada uno de nosotros, a cada uno de los sujetos. Ese es el primero de los conceptos. Y el segundo de los conceptos, que la utilidad marginal es decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo cuando compro esa hamburguesa y la termino de comer, mi necesidad de ingerir alimentos disminuye. Y por lo tanto, tal vez una segunda hamburguesa estoy dispuesto a pagar 300 pesos. Sigo teniendo hambre, pero no tanto. Y tal vez cuando termino de comer la segunda hamburguesa ya no tengo más ganas de comer hamburguesa. Por lo tanto, su valor disminuyó tanto, su utilidad marginal es decreciente hasta un punto en donde tal vez no estoy dispuesto a pagar ni un peso por una hamburguesa nueva porque ya estoy lleno, ya estoy satisfecho. Entonces, eso quiere decir la utilidad marginal decreciente. La utilidad que me reporta un bien, un nuevo bien de un bien que yo ya consumí, es decreciente. Bien. Y Marshall justamente lo que dice es que es complementaria esta teoría subjetiva del valor. Dice que los principios de los costos de producción, es decir, la teoría objetiva del valor, y la de la utilidad marginal, es decir, la teoría subjetiva del valor, son ambas partes componentes de la ley suprema de la oferta y la demanda. En una célebre afirmación que la había comentado en el encuentro sincrónico, que es bastante absurdo discutir si es la hoja superior o inferior de las tijeras la que corta el papel, que es tan absurdo como preguntarse si el valor lo determina la utilidad o el costo de producción. Sin embargo, la teoría del valor de los neoclásicos va a ser la teoría subjetiva. En cuanto a la teoría de la distribución, en el modelo neoclásico, cada individuo entra al sistema simultáneamente como consumidor y como propietario de los factores de la producción. Una vez determinado el precio de cada uno de los bienes, incluyendo entre ellos los servicios de los factores productivos, se habrá resuelto simultáneamente el problema de la distribución del ingreso, ya que este resulta de la cantidad de factores que es propietario cada individuo y del precio de los servicios de esos factores. Es decir, en la escuela neoclásica no hay clases sociales. Cada individuo, cada homo economicus es propietario de una cierta cantidad de factores productivos y su ingreso va a depender de cómo utiliza cada uno de estos factores productivos. Es decir, que un propio individuo puede ser propietario de más de un factor productivo. Y tiene en cuenta 4 factores productivos: el trabajo, la tierra, los recursos naturales, el capital y el factor empresarial. Tiene en cuenta esos 4 factores productivos. Los neoclásicos sostuvieron el punto de vista de que una economía competitiva existe una tendencia al pleno empleo de todos los factores productivos y suponen por lo tanto que los precios son flexibles y por ende comparten con la ley de Sayce. La ley de Sayce va a seguir vigente para los neoclásicos, esa ley de que la oferta genera su propia demanda. A largo plazo, van a hacer mucho hincapié en el largo plazo, a largo plazo todos los factores productivos serán plenamente empleados. Los fenómenos de las recesiones prolongadas y el desempleo masivo quedaron así fuera de consideración de la economía. Puede haber una crisis coyuntural, dicen los neoclásicos, pero hay que dejar que la economía se reacomode sola. Y en el caso de que existieran fallas de mercado, que el Estado solucione esas fallas de mercado. Bien, los aportes de la escuela neoclásica se centraron principalmente en un enfoque microeconómico. Es más, muchos de los aportes que generó la escuela neoclásica perduran hasta el día de hoy. Bien, ¿de dónde vamos a estudiar la escuela neoclásica? La escuela neoclásica la vamos a estudiar fundamentalmente del apunte de cátedra, de la página 18 a la página 23 inclusive, es decir, el punto número 11. Y de esta forma cerramos los contenidos que teníamos pensado para la escuela neoclásica. Como siempre les recomiendo, lean la bibliografía. Esto sirve para sistematizar mucho más el conocimiento que tenemos de cada una de estas escuelas o conjunto de ideas. Así que bueno, simplemente esto. Próximo video vamos a tratar a Keynes, un pensador que tiene influencia hasta el día de hoy. Así que también súper importante. Les voy a dejar como siempre el video del canal de Encuentro. En este caso un video que habla de la etapa previa, que son los marginalistas. Así que, bueno, no mucho más de mi parte. Espero que sigan muy bien y nos vemos mañana con Keynes.